¿Qué tal? Bienvenidos a otro video al cual te voy a enseñar cómo podemos crear esta increíble calculadora en el cual nos permite evaluar el crecimiento en pediatría. Simplemente ingresando los datos, por ejemplo, aquí ponemos la edad, 3 años, los meses, por ejemplo, 3 años, 6 meses, una talla de 95 centímetros, un peso de 15 kilogramos, circunferencia de brazo de 19.5, circunferencia cefálica de 46 centímetros. Y automáticamente aquí obtenemos el índice de masa corporal, el percentil y la interpretación, así como también talla para la edad, el percentil, su interpretación, percentil 50, el porcentaje talla para la edad 96%, interpretación, al igual que para peso para la edad, peso para la talla, circunferencia de brazo y circunferencia cefálica. Simplemente cambiando los datos, por ejemplo, si aquí ponemos 80 centímetros, riesgo de desnutrición, desnutrición severa. Si ponemos una edad, por ejemplo, de 2 años, todo esto se calcula automáticamente. En el cual todo esto es extraído de las tablas que tenemos en la parte derecha. Aquí tenemos las ecuaciones, los rangos de interpretación, aquí tenemos las tablas, en el que si lo hacemos manualmente nos puede llevar horas y horas de trabajo, así como también está sujeto a muchos errores. Entonces, de esta forma estamos automatizando con Excel, simplemente ingresando los datos. Automáticamente nos busca el valor dentro de cada una de estas tablas para automáticamente darnos en tiempo real el percentil, su interpretación y si el paciente presenta o no un riesgo de crecimiento o de desarrollo. Te recuerdo que esta tabla está disponible para su descarga dentro del grupo de Patreon www.patreon.com/nutrición Excel, en el que además de esta herramienta hay más herramientas exclusivas en el nivel Nutex Oro. Aprovecho para agradecer a todos los miembros Nutex Oro que han formado parte de este grupo, donde tienen acceso a herramientas exclusivas de automatización de cálculo nutricional. Así que si estás interesado en realizar esta herramienta, quédate a ver este video, pero antes no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like. Comencemos. Muy bien, entonces aquí nos encontramos primeramente dentro del libro El ABCD de la evaluación del estado de nutrición, en el cual este libro es de descarga totalmente gratis, así como también más libros de nutrición, en el cual en la parte superior derecha les voy a dejar una tarjeta donde explico paso a paso cómo podemos descargar estos libros. Ahora nos vamos a situar dentro de la página 66, nos vamos a sacar la parte inferior y aquí tenemos esta tabla de evaluación de la masa corporal total para población pediátrica, en el cual aquí tenemos los índices de talla para la edad, peso para la edad y peso para la talla, seguidamente también talla, edad, peso, talla, índice de masa corporal y el índice de circunferencia de brazo y cefálica para la edad. Entonces queremos automatizar ese cálculo con Excel, así que primeramente vamos a hacer una pequeña captura de pantalla de esta sección, soltamos, nos vamos a un documento de Excel y pegamos con Control V. Así que lo que vamos a ocupar va a ser primeramente el género, que ponemos 2 puntos, así como también la edad, que va a estar en años, talla del paciente, que va a estar en centímetros, el peso, que va a estar en kilogramos, la circunferencia de brazo, aquí ponemos circunferencia de brazo que va a estar en centímetros y finalmente la circunferencia cefálica, ¿ok? Entonces aquí ponemos cefálica en caso de que aplique y aquí vamos a poner el índice de masa corporal, que es la primera ecuación que vamos a calcular. Entonces aquí dentro de esta celda vamos a generar una lista desplegable. Para eso nos vamos a datos, sección herramienta de datos y nos vamos a validación de datos. Seleccionamos lista y en origen tenemos que poner las dos opciones, que es femenino, masculino, y ponemos aceptar, ¿ok? Automáticamente nos aparece estas dos opciones. Entonces, suponiendo que tenemos un paciente, aquí vamos a poner de 4 años, ponemos 2, 4, pero también vamos a tomar en cuenta los meses. Entonces aquí vamos a poner meses y es 4 años, 5 meses, una estatura de 98 centímetros, un peso de 13.8 kilogramos. Entonces aquí ponemos 13.8. Circunferencia de brazo, tenemos que en este ejemplo es de 16 centímetros y un pliegue cutáneo también vamos a tomar en, bueno, esto no lo vamos a tomar en cuenta, solamente queremos automatizar esa primera sección de evaluación de la masa corporal total. Entonces, circunferencia cefálica, vamos a ver circunferencia, en este caso no aplicaría, bueno, aquí tenemos que es de 48.5 centímetros, ¿ok? Entonces, primeramente vamos a calcular el índice de masa corporal, en el cual es una sencilla división, que es kilogramos, aquí lo tenemos dentro de esta celda, dividido entre la estatura, pero esto lo tenemos que pasar de centímetros a metros, así que simplemente lo vamos a dividir entre 100, cerramos con un paréntesis, entre y automáticamente nos calcula un índice de masa corporal de 14.08.
y además tenemos que elevarlo al cuadrado y automáticamente tenemos un índice de masa corporal de 14.36. También vamos a aplicar aquí la función si.error, la función redondear, y en la parte final vamos a poner coma, y dentro de los argumentos nos está pidiendo cuántos decimales queremos mostrar. Ponemos que 2, cerramos con un paréntesis, seguidamente valor si es error, una celda vacía, cerramos con otro paréntesis y seleccionamos enter. Automáticamente aquí tenemos el índice de masa corporal, ¿ok? Entonces vamos a combinar y centrar aquí y vamos a poner evaluación corporal pediatría. Ahora vamos a marcar los bordes. Aquí simplemente marcamos todos los bordes y nos vamos a ir al libro del ABCD, en el cual vamos a buscar las tablas que tenemos que utilizar. En este caso, primeramente utilizamos el del índice de masa corporal. Entonces aquí tenemos la sección de tablas. Vamos a buscar IMC. Por ejemplo, aquí tenemos edad semanas. Este no nos interesa. Aquí tenemos en meses. Entonces, como es población pediátrica, vamos a hacer uso de estas tablas. Entonces, aquí tenemos que el paciente presenta una edad de 4 años, en el cual el meses sería 48 meses. Así que aquí tenemos la sección de género femenino, índice de masa corporal para la edad. Vamos a irnos hasta la parte superior. Aquí tenemos desde el mes 0. Entonces simplemente vamos a copiar esto, nos vamos al documento Excel y lo pegamos acá en la parte derecha con control V. Regresamos al documento. Entonces aquí seguimos con la tabla que tenemos en la parte inferior, con control C copiamos, regresamos, pegamos con control V. Regresamos, aquí tenemos ahora la sección de 2 a 5 años, entonces vamos a omitir el mes 24 porque ya lo tenemos acá en la parte superior, así que simplemente seguimos con esta parte, con control C copiamos, vemos que los percentiles son exactamente los mismos, regresamos al documento y nos situamos en la parte inferior y pegamos con control V. Entonces regresamos al libro, es decir, solamente vamos a copiar y pegar los valores de las tablas. Entonces aquí tenemos de 29 a 60 meses, control C y pegamos con control V, y este corresponde para el género femenino, así que simplemente en la parte superior vamos a poner que este es femenino, nos situamos en la parte inferior derecha y vamos a dar doble clic y automáticamente se ejecuta ese mismo dato en cada una de estas filas. Ahora vamos a buscar para el género masculino. Aquí simplemente vamos a copiar esto, o de igual forma aquí lo tenemos en la parte inferior. Tenemos de 5 a 19 años, tenemos de aquí la continuación, seguimos un poco más abajo y aquí tenemos para masculino. Entonces aquí tenemos semanas y aquí tenemos los meses, ¿ok? Vamos a copiar esto simplemente con control C, regresamos al libro Excel con control V. Ahorita vamos a darle un formato a esto para que cada dato, cada valor se encuentre en celdas diferentes. Entonces regresamos al documento en PDF. Aquí tenemos de 24 a 55 meses con control C y pegamos con control V y los valores restantes que lo tenemos aquí del mes 56 al mes 60. Así que simplemente con control V pegamos y este corresponde para el género masculino. Entonces aquí vamos a poner masculino y nos situamos en la parte inferior derecha y doble clic. Ahora vamos a acomodar estos datos, en el cual tenemos que seleccionar cada una de estas filas. Seguidamente nos vamos a la sección de datos. Aquí tenemos la pestaña datos, herramienta de datos, y aquí tenemos una opción que dice texto en columnas. Vamos a dar clic, ponemos aquí delimitados, siguiente por un espacio, siguiente y finalizar, y automáticamente tenemos estos valores separados, ¿ok? Vamos a ajustar. Seguidamente en la primera fila tenemos que poner los percentiles, en el cual aquí los tenemos. Simplemente copiamos estos valores con control C y pegamos con control V. Entonces esta columna hace referencia a los meses y aquí tenemos el género en la primera columna. Vamos a darle un poco de formato, es decir, simplemente vamos a marcar los bordes aquí dentro de estas dos primeras columnas. Vamos a cambiar su color, por ejemplo un color azul, y dentro de los datos del índice de masa corporal vamos a cambiarlo a un color gris, y aquí tenemos los percentiles en la parte superior, que lo vamos a centrar y lo vamos a remarcar, por ejemplo con este otro azul, y lo remarcamos. Entonces aquí ya podemos encontrar el percentil del índice de masa corporal, pero primeramente tenemos que identificar el número de fila según el género y el mes. Por lo tanto, esos valores, es decir, la edad en años y en meses, tenemos que convertirlo en meses totales. Por lo tanto, acá en la parte superior vamos a poner una etiqueta que este va a corresponder edad en meses, ¿ok? Entonces, primeramente vamos a multiplicar la edad del paciente por 12.
y aquí tenemos que corresponde a 48 meses. Y este valor lo vamos a sumar más el número de meses que pongamos dentro de la siguiente celda, y aquí tenemos que el paciente presenta una edad de 53 meses. Ahora, vamos a identificar la fila, simplemente ponemos una serie de condicionales, en el cual aquí ponemos sí, porque vamos a utilizar más de un criterio. En caso de que el género sea igual a este valor, pero aquí tenemos que anclar con F4 esta celda, así como también la edad del meses, que lo tenemos en esta otra celda, lo anclamos con F4 para que no se mueva, sea igual a esta otra celda de la columna K. Cerramos paréntesis, queremos identificarlo de una manera muy sencilla con una X, así que entre dobles comillas ponemos la X, cerramos con dos dobles comillas porque en caso de que no se cumplan alguno de estos criterios o ninguno, pues no queremos mostrar nada, por lo tanto cerramos con un paréntesis y seleccionamos Enter. Una vez que tengamos eso, ahora nos situamos en la parte inferior derecha y simplemente vamos a dar doble clic para que esta misma fórmula se ejecute en cada una de estas filas. Y automáticamente aquí nos aparece la X, donde tenemos que buscar el valor más cercano según el índice de masa corporal. Entonces, para poder identificar eso, primeramente tenemos que conocer cuál es el número de fila. Entonces aquí ponemos la fila y para eso tenemos una función que es coincidir. Estamos buscando una X dentro de qué rango. Aquí nos está pidiendo la matriz buscada, donde hemos puesto la serie de condicionales. Nos vamos a la parte superior, ponemos coma y queremos una coincidencia exacta, por lo tanto ponemos 0 y cerramos con un paréntesis. Pero también hay que tomar en cuenta el número de filas que tenemos en la parte superior, que en este caso tenemos 2 filas, por lo tanto sumamos más 2 y automáticamente aquí nos aparece el número de fila total del documento. Ahora, para encontrar el número de columna, aquí ponemos número de columna. Utilizamos de nueva cuenta la función coincidir, seguidamente min abs, para encontrar el valor más cercano sin importar si es por encima o por debajo. Solamente nos interesa obtener el valor más cercano según el índice de masa corporal. Por lo tanto, aquí primeramente utilizamos el índice de masa corporal menos indirecto, abrimos paréntesis, y tenemos que poner la primera columna que corresponde a la tabla de los datos que queremos evaluar, que este corresponde a la L, a la V. Entonces entre las comillas ponemos L concatenado con el número de fila, que lo tenemos acá en la parte superior, en la celda B4. Concatenado, aquí ponemos dos puntos a la última columna, que es V. Cerramos con dobles comillas, concatenado de nueva cuenta con el número de fila, así que ponemos B4 y cerramos con 3 paréntesis. Ponemos coma, seleccionamos la función indirecto, pero también tenemos que utilizar la función ABS para que no nos importe si está por encima o por debajo del valor. Pegamos con control V y esto lo vamos a restar menos la celda que corresponde al IMC. Entonces aquí cerramos con un paréntesis, ponemos coma, queremos una coincidencia exacta, ponemos el valor de 0, cerramos con otro paréntesis y seleccionamos Enter. Automáticamente aquí nos aparece el valor de 5 que corresponde a la columna 5. Entonces aquí vamos a poner el percentil de IMC y para obtenerlo solamente tenemos que poner signo de igual, función índice, abrimos paréntesis, la matriz corresponde a los percentiles que tenemos en la primera fila, coma, el número de fila pues lo vamos a omitir porque solamente estamos seleccionando una fila, y el número de columna pues lo tenemos dentro de esta celda, cerramos con un paréntesis y en lugar de Enter tenemos que seleccionar las teclas Shift Control Enter y automáticamente aquí nos dice que coincide con el percentil 25. Ahora, para saber la interpretación, aquí ponemos interpretación del índice de masa corporal, porque aquí ya no utilizamos los rangos normales, que es entre 18.5 a 24.9 normal, de arriba de 25 es sobrepeso. Esos valores ya no lo ocupamos aquí porque tenemos que es una población pediátrica. En este caso, si nos vamos al libro del ABCD, tenemos una tabla de percentiles, entonces aquí vamos a buscarlo. Y aquí tenemos la tabla de percentiles de índice de masa corporal de la interpretación, ¿ok? Entonces, simplemente vamos a hacer una pequeña captura de pantalla y nos vamos al documento Excel y pegamos con control V. Entonces, en caso de que el percentil del paciente, aquí vamos a poner un signo de igual, una condicional, en caso de que el percentil sea menor a 5, quiere decir que el paciente se encuentra con un bajo peso o desnutrido, ¿ok? Entonces aquí ponemos un guión y desnutrido. En caso de que F13 sea menor o igual a 85, bueno, aquí solamente sería menor a 85, interpretación sería normal. En caso de que F13 sea menor a 95, interpretación riesgo de obesidad. Y finalmente, obesidad, cerramos con dobles comillas, cerramos con 1, 2, 3 paréntesis y seleccionamos Enter. Automáticamente aquí nos aparece la interpretación que es normal. Entonces vamos a inicio, vamos a marcar el contorno y también vamos a cambiar de color dentro de esa sección que corresponde al índice de masa corporal. Seguidamente también vamos a calcular los índices de talla para la edad, peso para la edad y peso para la talla. Entonces primeramente talla para la edad. Regresamos al libro, vamos a buscar esa tabla
talla para la edad. Aquí tenemos la tabla de 24 a 60 meses. Acá en la parte superior tenemos de 0 a 11 meses para género femenino. Entonces vamos a copiar con control C. Nos vamos al documento Excel, aquí en la parte superior vamos a poner el título también. Para eso nos damos a inicio, combinamos y centramos y aquí vamos a poner percentiles de índice de masa corporal. Ahora vamos a situarnos en la parte derecha y pegamos la siguiente tabla con control V. Automáticamente, como ya le hemos dado este formato en la tabla anterior, automáticamente nos aparecen los datos ordenados en filas y columnas diferentes, así que solamente vamos a ajustar el tamaño de esas columnas. Regresamos al libro, seguidamente aquí tenemos de 12 a 24 meses, vamos a copiar esto con control C y pegamos con control V, regresamos a la tabla, este primer valor lo vamos a omitir porque ya tenemos el mes 24 en la parte superior, así que seguimos de 25 a 38 meses y lo pegamos con control V, regresamos y seguimos de 39 a 60 meses, con control C copiamos y lo pegamos con control V. Seguidamente vamos a irnos con el género masculino, entonces vamos a irnos hacia la parte inferior. Aquí inicia con las semanas, aquí tenemos talla para la edad de 0 a 60 meses, entonces aquí simplemente vamos a copiar con control C y pegamos con control V, pero antes aquí tenemos que hacer referencia que este corresponde a género femenino, nos situamos en la parte inferior derecha y doble clic, pero este corresponde a masculino, así que regresamos, aquí copiamos los meses restantes de 2 a 24 meses, pegamos con control V, aquí también corresponde a masculino. Ahora seguimos desde la fila 25, control C, control V, mes 30, control C, control V y aplicamos el género masculino en cada una de estas filas. Entonces en la parte superior vamos a poner el título, bueno, aquí ponemos que este corresponde al género, aquí corresponde a los meses. Y acá en la primera fila corresponde los percentiles, así que simplemente vamos a copiar esto, control C, y lo pegamos con control V y esto lo desplazamos una fila hacia abajo y ponemos el título de esta tabla y nos damos inicio, combinamos y centramos y este corresponde percentiles de talla para la edad. Le damos un poco de formato, para eso nos damos inicio, marcamos los bordes. Estas dos primeras columnas corresponden a los datos del paciente, así que vamos a asignarle un color azul y las celdas restantes corresponden a la talla del paciente para buscar el valor más cercano, así que simplemente le vamos a dar un color gris y aquí tenemos los percentiles, así que simplemente lo centramos y cambiamos su color, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vamos a darle un color azul. Ahora, una vez que ya tenemos esto, tenemos que identificar el número de fila donde ocurre la coincidencia. Para eso utilizamos de nueva cuenta la serie de condicionales si y. Seleccionamos el género del paciente, lo anclamos con F4, automáticamente nos aparecen los signos de pesos. Y el criterio 2 sería la edad del mes, así que simplemente seleccionamos los meses que lo tenemos en la celda B3, que este sea igual a este valor y esto también lo tenemos que anclar con F4, nos vamos a la parte final, cerramos con un paréntesis, ponemos coma, valor si verdadero, queremos mostrarlo con una X, en caso contrario, una celda vacía, así que ponemos dos dobles comillas, cerramos con un paréntesis y Enter. Nos situamos en la parte inferior derecha, doble clic y automáticamente aquí tenemos la X al igual que lo tenemos en la primera tabla. Entonces, según esta fila tenemos que buscar el valor más cercano, pero primero el número de fila. Así que aquí vamos a poner número de fila, para eso utilizamos la función coincidir. Estamos buscando una X dentro de qué rango, lo que tenemos acá en la parte derecha, así que tenemos que seleccionar cada una de estas filas. Ponemos coma y queremos coincidencia exacta, cerramos con un paréntesis, Enter y automáticamente nos aparece la fila 54. Pero tenemos que recordar que queremos encontrar el número de fila total del documento, así que simplemente tenemos que poner más 2, bueno, más 3, porque tenemos 3 filas del primer valor, así que dentro de la función coincidir, aquí sumamos más 3. Y para encontrar la columna utilizamos la función de nueva cuenta coincidir min abs, ocupamos la talla del paciente, que lo tenemos en esta celda, menos indirecto porque la fila es dinámica y la referencia corresponde desde la primera columna hasta la última, que es desde la Z a la J. Entonces aquí vamos a poner entre dobles comillas Z concatenado con el número de fila, concatenado con AJ, a su vez concatenado con el número de fila que corresponde a la celda B6, cerramos con 3 paréntesis y ponemos coma. Ahora ponemos ABS, abrimos paréntesis, copiamos la función indirecto para no tenerla que escribir desde cero, entonces pegamos con control V, menos F8 que corresponde a la talla, cerramos con un paréntesis, ponemos coma, 0, cerramos con otro paréntesis, seleccionamos Enter, automáticamente que nos dice que corresponde a la columna 3 y el valor más cercano según la talla del paciente. Entonces aquí vamos a poner talla para la edad, percentil y la interpretación.
Así que para obtener el percentil simplemente aquí utilizamos la función índice, abrimos paréntesis dentro de los argumentos, en la matriz que corresponde a los percentiles en la primera fila, ponemos coma, seguidamente nos están pidiendo el número de filas, lo vamos a omitir, y el número de columnas lo tenemos en la parte izquierda dentro de esta celda. Cerramos con un paréntesis, Shift Control Enter, y automáticamente nos dice que corresponde al percentil 5. Ahora aquí tenemos la tabla de percentiles con su interpretación para talla de talla para la edad. Entonces vamos a hacer una pequeña captura de pantalla dentro de esta sección. Regresamos al documento, pegamos con Control V y ponemos una serie de condicionales. En caso de que el percentil sea menor a 5, la interpretación sería riesgo de desnutrición. En caso de que el percentil sea menor o igual a 95, normal, y en caso contrario, riesgo, bueno, aquí ponemos superior, ¿ok? Cerramos con 1 o 2 paréntesis, seleccionamos Enter, automáticamente aquí tenemos la interpretación en el cual vamos a cambiar su color haciendo referencia a que es otro dato de los percentiles. Por ejemplo, aquí tenemos este color verde y marcamos todos los bordes, así como también el contorno. Seguidamente vamos a estimar el percentil, vamos a irnos al ejemplo, peso para la edad. Entonces aquí vamos a poner peso para la edad, percentil, 2 puntos, y seguidamente ocupamos la interpretación. Entonces vamos a extraer la tabla de peso para la edad dentro del libro, y aquí tenemos esta tabla peso para la edad, pero aquí tenemos la primera sección que corresponde a semanas, ¿ok? Nos vamos a la parte inferior y aquí tenemos los meses. Entonces simplemente vamos a copiar todo esto con Control C, regresamos al libro de Excel, entonces vamos a irnos hacia la parte derecha y lo pegamos con Control V, pero aquí vamos a dejar unas columnas disponibles para poner las condicionales. Vamos a ajustar el tamaño de estas columnas con doble clic y vamos a seguir copiando los siguientes valores. Entonces aquí tenemos de la semana 32 a la 60, así que simplemente lo copiamos con Control C, regresamos y pegamos con Control V. Y este corresponde para el género femenino, entonces aquí vamos a poner femenino. Nos situamos en la parte inferior derecha, doble clic y automáticamente tenemos cada una de estas filas. Regresamos al libro, entonces vamos a buscar peso para la edad, pero para masculino. Entonces aquí tenemos niñas, este es de 5 a 10 años. Nos vamos a la parte inferior, aquí tenemos en semanas, niños, y aquí, bueno, desde aquí inicia, así que simplemente vamos a copiar, regresamos, pegamos con Control V, copiamos el resto de los datos con Control C, pegamos con Control V y aquí tenemos el resto de los datos, Control C y Control V, así que este corresponde para la sección de masculino. Nos situamos en la parte inferior derecha, vamos a dar doble clic y automáticamente ya tenemos cada una de estas filas. Seguidamente nos hace falta también poner los percentiles, entonces vamos a copiar esta primera fila de la tabla y lo pegamos acá en la parte superior. Este corresponde al género y aquí seguidamente ponemos los meses y la tabla. Combinamos y centramos, corresponde peso para la edad en peso para la edad percentiles, ¿ok? Entonces aquí ponemos peso, edad, percentiles. Vamos a marcar todos los bordes, nos vamos a inicio, marcamos todos los bordes y seguidamente dentro de estas dos primeras columnas que corresponden a los datos del paciente, pues vamos a dejarlo de un color azul y en las siguientes celdas vamos a dejarlo de un color gris, ¿ok? Entonces aquí ponemos gris, lo centramos y en la parte superior vamos a remarcar también los percentiles. Entonces aquí simplemente ponemos este color verde y tenemos que encontrar el número de fila. Entonces aquí ponemos las condicionales tal como lo hemos realizado en las tablas anteriores. Ponemos I. O de igual forma lo que podemos hacer para no tener que escribir todo es reciclar las condicionales que tenemos acá en la parte derecha. Entonces simplemente vamos a copiar con Control C y pegamos con Control V, ¿ok? Pero aquí en lugar de esta celda, aquí al parecer me hizo falta un criterio. Aquí tenemos que poner que este sea igual al género que lo tenemos en esta celda. Seleccionamos Enter y volvemos a situarnos en la parte inferior derecha y doble clic. Ahora sí, vamos a copiar esto con Control C. Pegamos con Control V, pero aquí en lugar de este valor tenemos que poner la celda AL3 y aquí ponemos AM3. Seguidamente nos situamos en la parte inferior derecha, doble clic para que se ejecuten cada una de estas filas. Aquí me he pasado una fila, entonces tenemos la X en esta parte. Ahora tenemos que identificar el número de fila. Para eso aquí vamos a poner número de fila en el cual ponemos signo de igual, función coincidir, estamos buscando una X dentro de qué rango donde hemos puesto las condicionales que corresponde a esta columna, ponemos coma, seguidamente 0, cerramos con otro paréntesis y sumamos el número de filas que tenemos en la parte superior, que en este caso son 2 filas, por lo tanto ponemos más 2 y seleccionamos Enter.
Ahora, para obtener la columna, ponemos aquí la etiqueta número de columna. Para eso utilizamos las mismas funciones: coincidir, min, abs, el peso del paciente, que lo tenemos dentro de esta celda, menos indirecto, abrimos paréntesis. Aquí tenemos que poner las columnas que corresponden a la tabla, que va desde la AN a la AX. Entonces aquí vamos a poner AN concatenado con el número de fila, que lo tenemos en AB8, concatenado con 2 puntos, seguidamente la última columna dentro de la tabla, que corresponde a la AX, concatenado seguidamente con el número de fila, que corresponde a la B8. Cerramos con 3 paréntesis y ponemos coma. Seguidamente ABS, abrimos paréntesis, copiamos la función indirecto. Aquí tenemos hasta el paréntesis de color verde, pegamos con control V, menos el peso del paciente y cerramos con otro paréntesis, ponemos coma, 0, cerramos con otro paréntesis y seleccionamos Enter y automáticamente aquí nos aparece la columna 3. Ahora, para obtener el percentil, vamos a irnos a esta parte. Utilizamos de nueva cuenta la función índice. La matriz corresponde al rango de celdas que hace referencia a los percentiles según el peso para la edad. Ponemos coma, número de fila lo omitimos y número de columna pues lo tenemos en la parte izquierda, que corresponde a esta celda. Cerramos con un paréntesis y Shift Control Enter y automáticamente nos aparece que corresponde al percentil 5. Aplicamos los mismos rangos de percentiles, así que simplemente vamos a copiar esto y lo pegamos con control V, pero en lugar de esta celda simplemente desplazamos al percentil de este índice, que es peso para la edad. Seleccionamos Enter y automáticamente aquí nos aparece que la clasificación sería normal, así que simplemente vamos a marcar los bordes y marcamos todos los bordes, ¿ok? Y aquí tenemos ya el índice de masa corporal, su percentil, interpretación, talla para la edad y peso para la edad, en el cual estos tres son normales. Ahora, si nos vamos al ejemplo, también nos hace falta también peso para la talla. Entonces vamos a poner aquí peso para la talla, edad, percentil y seguidamente la interpretación. Y esto lo vamos a cambiar de color. Por ejemplo, vamos a poner este otro color y aquí ponemos este otro color. Regresamos al libro y vamos a buscar peso para la talla. Entonces aquí vamos a buscar, aquí tenemos peso longitud, pero aquí lo tenemos de esta forma, en el cual se basa solamente en la talla del paciente. Entonces tenemos para el género femenino de nacimiento a 2 años. Vamos a copiar esto con control C. Regresamos al libro Excel y nos situamos en la parte derecha y pegamos con control V. Entonces aquí vamos a ajustar el tamaño de estas columnas. Seguimos con los datos según la talla, copiamos esto con control C, pegamos con control V, copiamos esto, control V, copiamos esto otro, control V y finalmente este rango de celdas y pegamos con control V. Pero hay que tomar en cuenta que esto va de 0 a 2 años, así que simplemente aquí vamos a combinar y centrar. Insertamos otra columna y este corresponde a la edad, ¿ok? Que este es de 0 a 2 años. Vamos a aplicar esto mismo, pero también aquí tenemos que poner que este corresponde a femenino. Aplicamos esto para cada una de estas filas. Y ahora vamos a poner género femenino, pero para una edad de 2 a 5 años. Así que simplemente vamos a copiar esto, control C, pegamos con control V, es decir, solamente vamos a copiar y pegar cada uno de estos valores de las tablas que tenemos dentro del libro, el ABCD de la evaluación del estado de nutrición. Seguidamente, pues aquí vamos a poner que esto corresponde de 3 a 5 años, para que no se repita aquí de 0 a 2 años, que tenemos de 3 a 5 años, pero este corresponde de igual forma al género femenino. Entonces simplemente vamos a aplicar esto mismo con control V, bueno, con doble, seleccionando dos veces en la parte inferior derecha para que se aplique en cada una de estas filas. Así como lo hemos realizado para el género femenino, tenemos que realizarlo también para el género masculino, en el cual aquí inicia peso para la talla de 0 a 2 años. Así que simplemente vamos a copiar todo esto con control C, es decir, es la tabla de percentiles más largo de este video. Y pegamos con control V. Entonces aquí pegamos, ¿ok? Regresamos con el resto de los datos, pegamos con control V y seguidamente pues aquí vamos a poner género masculino, pero ahora de 3 a 5 años. Y aplicamos esto para cada una de estas filas y ya tenemos esta tabla terminada. Ahora vamos a darle un poco de formato también para poder identificar cada uno de los valores que tenemos dentro de esta tabla. Así que simplemente seleccionamos toda la tabla y vamos a marcar todos los bordes, así como también las primeras dos columnas que hace referencia a los datos del paciente. Vamos a ponerlo de un color diferente, por ejemplo este azul. Y el resto de los datos, bueno, aquí también tenemos que cambiarlo a color azul, que corresponde a la talla del paciente en la columna 4. Y el resto de los datos corresponde
al valor más cercano según la coincidencia de la fila. Entonces vamos a dejarlo de un color gris. Y en la parte superior tenemos los percentiles. Así que vamos a copiarlo. Aquí tenemos de 1 al percentil 99 y pegamos con control V. Y aquí de un color azul lo remarcamos. Entonces seguidamente vamos a poner una serie de condicionales que nos permita obtener el número de fila de la coincidencia. Entonces aquí vamos a poner signo de igual si y en caso de que el género, que lo tenemos acá en la parte izquierda, aquí tenemos los valores lógicos, sea igual al género que tengamos dentro de esa misma fila de la columna AZ, pero aquí tenemos que anclar con F4, así como también el segundo criterio sería la edad del paciente. Entonces seleccionamos solamente la edad en caso que sea mayor o igual a esta celda y de nueva cuenta la edad del paciente, que es F6, sea menor o igual a esta otra celda. Cerramos paréntesis, ponemos coma, queremos mostrar una X, en caso contrario una celda vacía y cerramos con un paréntesis, pero también hay que tomar en cuenta la talla del paciente, pero la talla, como vemos, está en múltiplos de 0.5, así que para mostrar los múltiplos, aquí en la parte superior vamos a poner talla, que va a estar en centímetros, y aquí ponemos seguir, pero para eso aquí ponemos signo de igual, la función redondear, seguidamente la celda que corresponde a la talla, multiplicado por 2, coma, 0, y esto lo vamos a dividir entre 2 y automáticamente nos va a mostrar múltiplos de 0.5. Por ejemplo, si aquí ponemos 97.4, aquí tenemos 97.5, si ponemos 97.2, 97, entonces vamos a dejarlo 98. Así que este corresponde a la celda B10. Regresamos a la serie de criterios que lo tenemos en esta celda. Y como otro criterio aquí vamos a poner coma, ponemos B10. Vamos a ver si es, vamos a corroborar, aquí tenemos la celda B10 y que este sea igual al valor que tengamos en la columna BC, pero estas celdas las tenemos que anclar con F4, aquí ponemos F4 y aquí seguidamente F4, seleccionamos Enter, nos situamos en la parte inferior derecha y vamos a dar doble clic y automáticamente se ejecuta en cada una de estas filas. Si nos vamos a la parte inferior, aquí tenemos la X, que es el número de fila donde tenemos que encontrar el valor más cercano, entonces aquí vamos a abrir un poco más para mostrar los decimales y tenemos que encontrar el número de fila que corresponde a la coincidencia, en el cual aquí tenemos que tomar en cuenta que tenemos 3 filas en la parte superior. Por lo tanto vamos a poner número de fila en el cual utilizamos la función coincidir. Estamos buscando una X dentro de qué rango, dentro del rango de celdas que corresponde a la AY. Seleccionamos todo este rango, ponemos coma, 0, cerramos con un paréntesis, más 3 y Enter. Y aquí tenemos que corresponde a la fila 201. Y para obtener el número de columna, aquí ponemos número de columna, seguidamente signo de igual, coincidir, abrimos paréntesis, min, ABC, paréntesis. Ese corresponde peso para la talla, así que los valores corresponden al peso del paciente. Y esto lo restamos menos indirecto porque las filas es dinámica y entre las comillas ponemos la primera columna de la tabla, que este corresponde a la BD, y la última columna BN, así que aquí ponemos BD concatenado con el número de fila, que es la B11, concatenado con 2 puntos, BN, cerramos con 3 comillas, concatenado con B11 y cerramos con 3 paréntesis y ponemos coma. Copiamos la función indirecto solamente con un paréntesis. Aquí vamos a poner ABS para que no nos tome en cuenta el signo. Pegamos con control V y esto restamos menos el peso del paciente, que lo tenemos en esta celda, y cerramos con otro paréntesis, coma, coincidencia exacta, cerramos con otro paréntesis y Enter. Automáticamente aquí tenemos que corresponde a la columna 5. Ahora, para obtener el percentil, aplicamos la función índice. La matriz corresponde al rango de celdas de los percentiles, es decir, la primera fila dentro de esta tabla. Ponemos coma, número de fila lo omitimos y el número de columna lo tenemos dentro de la celda B12, cerramos con otro paréntesis y Shift Control Enter, y automáticamente aquí tenemos que el percentil corresponde al 25. Ahora, aplicamos esta serie de condicionales en el cual vamos a copiar esto con control C, pegamos con control V, pero esta celda simplemente lo desplazamos hacia abajo, Enter, y automáticamente aquí tenemos que la interpretación es normal. Ahora, si nos vamos a la historia clínica, si nos vamos dentro de la tabla de ejemplo, aquí también tenemos el índice de circunferencia de brazo y cefálica para la edad. Entonces tenemos aquí circunferencia de brazo 16 centímetros, entonces vamos a irnos para calcular el percentil, circunferencia, brazo, percentil y la interpretación.
Aquí marcamos los bordes, para eso nos damos inicio, marcamos todos los bordes. Y aquí tenemos la otra sección, para eso marcamos el borde y cambiamos el color. Entonces vamos a poner, por ejemplo, un color rosa. Si nos vamos al libro, aquí tenemos todas las tablas, entonces vamos a buscar circunferencia cefálica. Bueno, aquí de una vez vamos a copiar esto, que va de 0 a 60 meses, para más adelante poder estimar, calcular el percentil. Así que simplemente regresamos al documento Excel y de una vez, como ya lo tenemos en esa página, vamos a pegarlo con control V. Vamos a ajustar el tamaño de las celdas, regresamos al libro, entonces aquí vamos de 24 a 55 meses a copiar y pegamos con control V, y seguidamente de 56 a 60 meses control C y pegamos con control V. Entonces este corresponde a género femenino. Entonces acá en la primera fila, en la primera columna, vamos a poner este femenino y aplicamos este valor para cada una de estas filas con doble clic. Seguidamente aplicamos también para el género masculino. Entonces aquí en la parte inferior tenemos niños de nacimiento 60 meses, así que simplemente vamos a copiar esto, control C, control V y control C hasta 60 meses, control V, y este corresponde a masculino y doble clic. Ahora, circunferencia de brazo, vamos a buscarlo, circunferencia de brazo, aquí lo tenemos, de 3 a 60 meses, así que simplemente copiamos control C para género femenino, nos situamos en la parte derecha, control V, pero también vamos a ajustar el tamaño de una vez dentro de estas columnas. Vamos a copiar los percentiles de circunferencia cefálica, que aquí lo tenemos en la parte inicial. Entonces nos vamos a la parte izquierda y lo pegamos con control V. Entonces, siguiendo con la tabla, aquí tenemos que este corresponde a femenino. Ejecutamos con doble clic, regresamos, nos vamos a esta otra tabla de 31 a 60 meses, control C, y pegamos con control V y aplicamos esta misma fila para cada uno de los pacientes. Seguidamente para niños, aquí lo tenemos, circunferencia de brazo, control C, control V, de 15 a 46 meses, control C, control V, y finalmente de 47 a 60 meses, control C, y pegamos con control V, y este corresponde para el género masculino. Nos situamos en la parte inferior derecha, doble clic y automáticamente cada uno de estas filas se ejecuta con el género masculino. Entonces los percentiles lo tenemos acá en la parte inicial, con control C lo copiamos y aquí lo pegamos con control V. Entonces aquí tenemos que este corresponde a género, los meses, así como también en la parte superior vamos a poner el título, que este corresponde a circunferencia de brazo, percentiles, y marcamos todos los bordes, inicio, todos los bordes, cambiamos el color de las primeras dos columnas. Entonces aquí nos damos inicio y ponemos un color azul, y los datos que vamos a comparar lo vamos a dejarlo de un color gris, y los percentiles lo remarcamos un color azul remarcado con azul oscuro. Y también la tabla de circunferencia cefálica, nos damos inicio, combinar y centrar. Aquí ponemos circunferencia cefálica, percentil, marcamos todos los bordes y remarcamos o con cambio de color en las primeras dos columnas. Así que simplemente aquí vamos a poner un color azul. También los percentiles, nos damos inicio y lo cambiamos de color, y aquí tenemos los datos que tenemos que buscar, el valor más cercano para encontrar finalmente el percentil, ¿ok? Entonces vamos a iniciar con la circunferencia de brazo percentiles. Para eso aquí vamos a poner signo de igual, si, paréntesis y paréntesis, en caso de que el género del paciente, que lo tenemos acá en la parte izquierda, corresponde a esta celda, F4 para anclar, sea igual a este valor, así como también la edad del paciente, que lo tenemos, tiene que estar en meses. Aquí lo tenemos en la primera celda, anclamos con F4, sea igual a este segundo valor. Cerramos paréntesis, ponemos coma, queremos mostrar una X en caso contrario una celda vacía, cerramos con un paréntesis y seleccionamos Enter. Nos situamos en la parte inferior derecha y vamos a dar doble clic, y si nos vamos a la parte inferior aquí tenemos la X. Vamos a buscar el número de fila de esa X, entonces vamos a irnos a la parte izquierda y aquí vamos a poner número de fila, en el cual utilizamos la función coincidir, valor buscado, una X, dentro de qué rango de celdas, pues donde hemos puesto la serie de condicionales en esta última columna. Ponemos coma, 0 porque queremos una coincidencia exacta, cerramos con un paréntesis, pero también queremos visualizar la fila real del documento. Por lo tanto, en la parte superior tenemos 3 filas, sumamos más 3 y seleccionamos Enter. Para encontrar el número de columna tenemos que utilizar la circunferencia de brazo, así que simplemente
utilizamos la función coincidir min ABS, circunferencia del brazo menos indirecto porque es una fila dinámica, entonces aquí vamos a poner indirecto, y la primera columna dentro de los datos que queremos comparar corresponde a la CH, a la CR, entonces aquí ponemos CH concatenado con el número de fila, concatenado con CR, concatenado con B13 y cerramos con 3 paréntesis y ponemos coma. Copiamos la función indirecto con control C, pegamos con control V, pero antes tenemos que utilizar la función ABS, entonces aquí ponemos ABS menos la circunferencia de brazos, cerramos con un paréntesis, ponemos coma, 0, cerramos con otro paréntesis y enter. Automáticamente aquí tenemos la columna 5. Entonces, para encontrar qué percentil corresponde, aquí vamos a poner signo de igual, utilizamos la función índice, abrimos paréntesis, la matriz corresponde a los percentiles dentro de la primera fila, dentro de la tabla de percentiles, ponemos coma. Número de fila lo omitimos y número de columna pues vamos a poner que corresponde a este valor, cerramos con un paréntesis y shift control enter de tal forma que la función índice aparezca entre corchetes. Y aquí tenemos que la circunferencia de brazo del percentil corresponde a 25. Entonces dentro del libro aquí tenemos dentro de la página 45 los percentiles para circunferencia media del brazo y circunferencia cefálica, así que vamos a hacer una pequeña captura de pantalla de estas dos tablas que vamos a ocupar para este video y pegamos con control V. Entonces simplemente vamos a poner una serie de condicionales. En caso de que el percentil sea menor a 5, la interpretación sería riesgo de desnutrición. En caso de que el percentil F21 sea menor o igual a 95, interpretación normal. Y en caso contrario, riesgo de obesidad o hipertrofia, hipertrofia muscular. Cerramos con 3 comillas, 2 paréntesis, enter. Y ahora aplicamos lo mismo, pero para circunferencia cefálica. Entonces aquí vamos a poner circunferencia cefálica percentil y aquí ponemos la interpretación. Entonces vamos a buscar el número de fila. Para eso aplicamos la misma serie de condicionales. Aquí tenemos circunferencia de brazo. Vamos a copiar esto ya que es muy similar. Entonces nos citamos en la tabla anterior, pegamos con control V. Pero aquí en lugar de CF4 tenemos que seleccionar la fila, la celda que corresponde a la BQ4 y aquí ponemos a la BR4, ¿ok? Entonces ponemos BR4, seleccionamos Enter y corresponde a la fila 4. Nos citamos en la parte inferior derecha y vamos a dar doble clic y si nos vamos a la parte inferior aquí tenemos la X que ocurre esa coincidencia. Vamos a buscar el número de fila, aquí tenemos 3 filas hacia arriba, así que en la parte izquierda vamos a poner número de fila, signo de igual, coincidir, abrimos paréntesis, valor buscado, una X, dentro de qué rango vamos a buscar esa coincidencia dentro de la circunferencia cefálica, así que simplemente seleccionamos este rango de celdas, ponemos coma, 0, cerramos con otro paréntesis y enter y automáticamente aquí tenemos el número de fila 54, pero tenemos que sumar más 3. Ahora para encontrar el número de columna, aquí ponemos columna. Utilizamos de nueva cuenta el signo de igual o de igual forma lo que podemos hacer es copiar los valores. Por ejemplo aquí tenemos esto que la estructura es muy similar y pegamos con control V. Pero aquí simplemente arrastramos hacia abajo para que nos agarre el número de fila dentro de la tabla de circunferencia cefálica. Y dentro de estas columnas aquí tenemos que hacer el cambio. Entonces nos vamos a la parte derecha. Para circunferencia cefálica va de BS a WC. Entonces aquí vamos a poner BS a WC. Y en lugar de la celda F10 corresponde a circunferencia cefálica. Así que simplemente vamos a arrastrar hacia abajo y seleccionamos Enter. Entonces aquí nos está marcando un error. Pero también aquí tenemos que poner el rango de celdas. Así que vamos a copiar estos datos, estos criterios con control C. Y lo pegamos o reemplazamos dentro de este rango con control V, seleccionamos Enter y automáticamente aquí nos aparece la columna 5. Ahora, para obtener el percentil signo de igual, utilizamos de nuevo en cuenta la función índice y matriz corresponde a los percentiles de circunferencia cefálica que lo tenemos acá en la parte superior. Ponemos coma, número de fila lo omitimos y número de columna lo tenemos en esta celda. Cerramos con un paréntesis y Shift Control Enter y automáticamente aquí nos aparece el percentil 25. Para conocer la interpretación, aquí tenemos la tabla en la cual vamos a poner signo de igual. En caso de que el percentil sea menor a 5, la interpretación sería riesgo de salud. En caso de que el percentil F23 sea menor o igual a 95, normal.
y en caso contrario quiere decir que es mayor a 95 el percentil. Aquí vamos a poner que la interpretación sería riesgo de salud o desarrollo. Cerramos con dobles comillas, dos paréntesis, seleccionamos Enter, automáticamente aquí nos aparece la interpretación. Entonces vamos a cambiar de color, vamos a poner este color, vamos a marcar los bordes y también vamos a cambiar el formato de las etiquetas de los datos del paciente. Entonces aquí vamos a dejarlo un color azul, también vamos a remarcar con un color azul fuerte y aquí vamos a combinar y centrar en la parte superior y vamos a alinear con control 1, alineación, ajustar texto y ponemos aceptar. Entonces vamos a cambiar el color, por ejemplo este azul, lo remarcamos y en negritas. Ahora, dentro de la tabla del caso clínico, también aquí está calculando el porcentaje de talla para la edad, porcentaje peso para la edad y porcentaje peso para la talla. Entonces, vamos a poner esos datos. Aquí simplemente vamos a desplazar hacia abajo. Y aquí vamos a poner porcentaje talla para la edad. Desplazamos estos datos hacia abajo y porcentaje peso para la edad y peso para la talla, así que desplazamos estos datos hacia abajo y aquí ponemos porcentaje peso para la talla. Pero para eso tenemos que tomar en cuenta el percentil 50 de cada uno de estos valores, así que vamos a poner aquí el mismo formato con clic derecho, vamos a aplicar el mismo formato, pero también desplazamos un poco más abajo esto, ocupamos el percentil 50, aquí ponemos el percentil 50 y 2 puntos, el mismo formato, clic derecho, pegamos el formato, aquí desplazamos hacia abajo de igual forma y ponemos el percentil 50, control C, clic derecho, formato y peso para la talla, también ocupamos el percentil 50, así que simplemente ponemos percentil 50, 2 puntos y vamos a aplicar eso mismo con clic derecho y pegamos solamente el formato. Entonces, para obtener el percentil 50 es realmente muy sencillo. Por ejemplo, aquí tenemos talla para la edad, tenemos que situarnos dentro de la tabla talla para la edad, que lo tenemos acá en la parte derecha. Aquí tenemos el percentil 50 y solamente ocupamos el número de fila, que las condicionales lo tenemos en la W, ¿ok? Entonces, número de fila, vamos a ver, este corresponde a la W, aquí lo tenemos, que es la B6. Entonces, aquí vamos a poner signo de igual, índice, abrimos paréntesis, la matriz corresponde a la columna AE. Y el número de fila lo tenemos en esta celda, cerramos con un paréntesis y aquí tenemos que corresponde 105.6 centímetros. Y para conocer el porcentaje de talla para la edad, simplemente realizamos una regla de 3 que de igual forma dentro del libro. Aquí tenemos la ecuación, vamos a hacer una pequeña captura de pantalla y lo pegamos con control V. Así que simplemente ponemos signo de igual, dividimos la talla real del paciente, que lo tenemos en esa celda, entre la talla de referencia, que es el percentil 50, y esto lo multiplicamos por 100. Ahora, para aplicar la interpretación, desplazamos hacia abajo, aquí vamos a poner interpretación, porcentaje, talla, edad. Este va a ser igual en caso de que el resultado sea menor a 85, la interpretación sería desnutrición severa. En caso de que el resultado sea menor o igual menor a 90, desnutrición moderada, que este corresponde a segundo grado. En caso de que el resultado sea menor o igual a 95, desnutrición moderada, que este es segundo grado, y en caso contrario sería normal. Cerramos con 3 paréntesis, seleccionamos Enter, automáticamente aquí tenemos la interpretación. Y aplicamos el mismo formato con clic derecho, formato, y aquí también podemos aplicar la función si.error. Entonces aquí vamos a poner si.error, la función redondear para no mostrar tantos decimales, solamente con un decimal, cerramos paréntesis, coma, una celda vacía, cerramos con un paréntesis y Enter, automáticamente aquí tenemos el porcentaje en el cual en formato de celdas vamos a cambiarlo a estilo porcentual. Entonces aquí ponemos entre dobles comillas % y aceptar. Ahora regresamos al libro. Aquí tenemos el peso para la talla, el porcentaje. Entonces vamos a hacer otra pequeña captura de pantalla y lo pegamos con control V y cerramos, ¿ok? Entonces, para obtener el percentil 50, peso para la talla, aquí lo tenemos en la parte inferior, vamos a utilizar la función índice, abrimos paréntesis, la matriz corresponde a la tabla de peso para la talla, vamos a buscarlo, aquí tenemos percentiles talla para la edad, peso para la edad, aquí tenemos peso para la talla en esta tabla, entonces percentil 50 corresponde a la BI, así que ponemos BI, 2 puntos, BI, ponemos coma y el número de fila lo tenemos en esta celda, cerramos con un paréntesis, Shift Control Enter, entonces vamos a corroborar que sea esta celda con doble clic, vamos a irnos a la parte derecha, aquí vamos a poner el título de una vez, talla para la edad, percentiles, y este
corresponde a la AY. Entonces vamos a ver número de fila AY, que es la B11. Entonces en lugar de 13, este corresponde a la B11. Y aquí sería peso para la talla. Ahora el porcentaje sería signo de igual, paréntesis, la división del peso real del paciente entre el percentil 50 multiplicado por 100, pero también vamos a utilizar las funciones si punto error y redondear, ponemos coma, número de decimales ponemos que 1 y en caso que exista cualquier error, una celda vacía, cerramos con un paréntesis y seleccionamos enter y aquí tenemos el porcentaje de peso para la talla. Para obtener la interpretación, aquí vamos a poner interpretación, porcentaje, peso, talla, aplicamos el mismo formato con clic derecho, aquí tenemos la opción de formato. Y de una vez aquí vamos a poner que este corresponde a porcentaje. Entonces entre las comillas ponemos porcentaje. Y seguidamente pues vamos a aplicar los rangos que tenemos dentro de esta imagen. Entonces aquí vamos a poner en caso de que el resultado del porcentaje sea menor a 70, la interpretación sería desnutrición severa tercer grado. En caso de que F27 sea menor a 80, desnutrición moderada segundo grado. En caso de que el resultado sea menor a 90, desnutrición leve primer grado. En caso de que F27 sea menor a 110, normal. Y en caso contrario, exceso o sobrepeso. Cerramos con 2, 3, 4 paréntesis, seleccionamos enter, automáticamente aquí tenemos la interpretación, el cual es normal. Entonces vamos a cambiar el formato, nos vamos a borde, aquí ponemos todo, entonces línea continua gruesa en el contorno, ponemos aceptar y aquí tenemos el porcentaje de peso teórico y con su interpretación. Y finalmente, si nos vamos al caso clínico, vamos a ver qué otro dato nos hace falta. El percentil peso para la edad, entonces vamos a buscarlo dentro del libro. Aquí lo tenemos en la parte inferior, vamos a hacer una pequeña captura de pantalla y lo pegamos con control V. Entonces vamos a hacer todas estas imágenes hacia un lado. Vamos a ver también qué fila corresponde peso para la edad. Entonces aquí vamos a buscar, nos vamos a la parte derecha. Aquí tenemos peso edad, que es la columna acá. Entonces vamos a irnos a este conjunto de celdas. Vamos a ver, esta es la Y. Aquí tenemos que es la AK, entonces de una vez vamos a hacer un cambio de color para poderlo identificar fácilmente. Entonces también tenemos que ver cuál es el percentil 50 peso para la edad, que es la columna AS. Entonces aquí vamos a poner AS y seguidamente para obtener el percentil 50 aquí ponemos signo de igual, función índice, abrimos paréntesis, ponemos AS, es decir, toda la columna, ponemos coma y el número de fila lo tenemos dentro de esta celda, cerramos con un paréntesis, shift control enter, automáticamente aquí tenemos que el percentil 50 corresponde 17 kilogramos y el paciente presenta un peso de 13.8 kilogramos. Entonces para conocer el porcentaje de peso para la edad, aquí simplemente desplazamos hacia abajo este conjunto de datos, aquí ponemos interpretación, porcentaje, peso, edad y aplicamos el mismo formato, clic derecho, formato y aquí también aplicamos el mismo formato. Vamos a aplicar esa regla de 3, entonces aquí tenemos peso para la edad, signo de igual, paréntesis, peso real del paciente, que lo tenemos acá arriba, dividido entre el peso de referencia, que lo tenemos en el percentil 50, cerramos con un paréntesis multiplicado por 100 y aquí tenemos 81%, que de igual forma utilizamos la función si.error para manejar los errores y redondear para manejar los decimales, solamente con un decimal, valor si es error, una celda vacía, cerramos con un paréntesis y seleccionamos enter. Y vamos a aplicar también los porcentajes, para eso nos damos a número, personalizada y entre las comillas ponemos porcentaje y aceptar. Entonces la interpretación es con base en los rangos que tenemos dentro de esta tabla, así que simplemente vamos a iniciar con el signo de igual, si, paréntesis en caso de que el porcentaje sea menor a 60, la interpretación sería desnutrición severa y ponemos que es tercer grado. En caso de que F23 sea menor a 75, interpretación desnutrición moderada segundo grado. En caso de que el porcentaje sea menor a 90%, aquí ponemos menor o igual a 90%, desnutrición leve primer grado y en caso contrario normal. Cerramos con 2, 3 paréntesis, seleccionamos enter y aquí automáticamente nos aparece la interpretación. Entonces de esta forma ya tenemos automatizado todo este cálculo del caso clínico que tenemos como ejemplo dentro del libro. Índices de talla edad, peso talla, índices de porcentaje, talla edad, peso talla, índice de masa corporal con su interpretación y
e índice de circunferencia de brazo y cefálica. Entonces vamos a centrar todo esto. Aquí simplemente lo centramos, así como también marcamos los bordes de este conjunto de celdas. Entonces nos vamos a borde interior y ponemos a aceptar, ¿ok? Entonces tenemos que el paciente, según el ejemplo, presenta una desnutrición crónica con alteración en el crecimiento lineal, porque tenemos que, por ejemplo, talla para la edad es normal, peso para la edad es normal, índice de masa corporal también es normal, pero vemos que los porcentajes presenta el paciente una desnutrición crónica con alteración en el crecimiento, Por ejemplo, aquí tenemos talla para la edad, desnutrición moderada, segundo grado. Peso para la edad, aquí tenemos también desnutrición leve, primer grado. Pero peso para la talla, según su talla, presenta un peso normal. Y circunferencia de brazo normal, circunferencia cefálica normal, por lo tanto presenta un crecimiento normal. Entonces, de forma automática, si aquí ponemos masculino, automáticamente esto nos da el resultado en tiempo real. Si ponemos una edad de, por ejemplo, 1 año, aquí tenemos todos estos valores, 2 años, automáticamente esto se actualiza, los meses, si ponemos 4, 3 meses, el peso 80 kilogramos, circunferencia de brazo ponemos por ejemplo 15, circunferencia cefálica de 47, todos estos resultados lo tenemos en tiempo real. Te recuerdo que esta tabla lo puedes descargar totalmente terminada dentro de mi grupo de Patreon, patreon.com/nutrición Excel, enlace que encontrarás en la descripción de este video.